al principio. Vamos a buscar y a intentar plantear en estos minutos que nos queda el problema 2. Sistema de dos bolitas. Mesa y colgando. Lo que he escrito antes. ¿Vale? Por no repetirlo. Entonces, nos piden resolver el movimiento. Para eso hay que encontrar las ecuaciones del movimiento. Vamos a ir ya para hacernos una idea de cómo puede ser. Vamos a ver, tenemos aquí esto. Vamos a cerrar este. Y tenemos este también os lo dejaré, os lo descubro luego, si eso, así lo tenéis. A ver, un segundo. Muy bien. Ahí tenemos la mesa. Y ahí tenemos lo que está ocurriendo, ¿no? Se hace uno una idea, ¿no? Mejor viéndolo moverse. Ahí están resueltas las ecuaciones del movimiento. Detrás están las ecuaciones del movimiento y la resolución numérica de ellas. ¿Cuántas ecuaciones del movimiento necesitamos? 2. O sea que al final, si lo logramos reducir, será 2. 2 ecuaciones con 2 incógnitas. O sea que es una cosa así. Vamos a verlo un poco desde arriba. Ah, claro, ahí tenemos que hay oscilaciones en el movimiento. O sea que en este problema, que es más complicado, también nos aparecen oscilaciones y también nos podremos preguntar cómo es en el caso de las posiciones de equilibrio, la posición de equilibrio para esta bolita, cuando se encuentra en el aire, cómo puede oscilar. Pero eso es más adelante. Bien. Entonces, diagrama del cuerpo libre. Diagramas del cuerpo libre. Para la bolita sobre la mesa. Vamos a suponernos que está por aquí. Ahí tenemos, ¿no? Estoy viéndolo desde arriba. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la bolita? Voy a aplicarle la segunda ley de Newton. Tenemos la gravedad, peso, una mesa horizontal que está ejerciendo una fuerza sobre una fuerza normal, peso normal y la tensión en la cuerda. Aquí, visto desde arriba, solo puedo dibujar naturalmente la tensión en la cuerda. Visto de a ras de mesa, pues podríamos ver la tensión en la cuerda. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, podemos poner el origen de coordenadas aquí, en el agujero donde se encuentra la cuerda. Y tendríamos también para la otra bolita, para la que está colgando, pues tendríamos qué fuerzas. Tendríamos el peso, si esta es la bolita 1, o sea que esta es la 1 y esta es la 2. Más 1. Y tendríamos la tensión en la cuerda. La cuerda es ideal, de masa inextensible, de masa despreciable, es decir, que todo a lo largo de la cuerda tenemos la misma tensión. Voy a poner el mismo nombre para el vector T. Ya veis que tiene dos direcciones diferentes, o sea, son dos vectores que en módulo son iguales, ¿vale? Pero por no utilizar dos nombres. Es decir, que tendríamos, en este caso, N más M1G más T igual a M sub 1 por A sub 1. Y en este otro caso pues tendríamos
para la partícula 1, para la 2, T más m sub 2g igual a m sub 2 por a sub 2. Y ahora viene el momento, o sea que ya tenemos diagrama, hemos aplicado la segunda ley de Newton, ahora viene el momento de decidir qué ejes. El sistema de referencia ya lo hemos decidido desde el principio, visto desde fuera, es inercial. ¿Y ahora qué ejes? Uno dice, bueno, pues puede utilizar ejes cartesianos, en principio sería, ¿no?, X e Y, y uno Z, pues si queréis hacia arriba o hacia abajo, en este caso. Sí, se pueden poner las ecuaciones del movimiento, o sea, la segunda ley de Newton, se puede poner en esas coordenadas. Pero entonces tenemos que proyectar cada uno de estos, bueno, N y M1G, este se nos va. Porque el movimiento, eso lo ve todo el mundo, porque no tiene movimiento vertical. La aceleración en la dirección del eje vertical es 0, por lo tanto, se tienen que anular. Chupado. Es decir, que tenemos para esto y esto. Pero si nos fijamos aquí, la fuerza que se está ejerciendo sobre la bolita 1 es una fuerza central. Está apuntando hacia el origen de coordenadas. Es decir, que proyectar ahora la fuerza aquí en este caso está chupado. Si utilizamos coordenadas polares, tendremos que esta ecuación, ¿cómo la podemos expresar? A ver, es que hay que escribirla bien, ¿eh? Menos t igual a m sub 1, esa es la componente radial, ¿o no? Esta es la componente radial, porque radial yo estoy tomando como positivo hacia afuera. ¿Cuánto valía la aceleración en la dirección radial? Lo voy a sustituir, que tendremos aquí R1 punto punto menos R1 tita 1 punto al cuadrado. Es decir, que estoy utilizando como coordenadas R1 tita 1. En la componente angular, tita, ¿qué es lo que tendríamos? 0. T está apuntando en la dirección radial, por lo tanto esto es 0, no tiene componente, y ahora que tendríamos aquí, m sub 1 por, ¿qué teníamos en la dirección R1? Tita 1 punto punto más 2 veces R1 punto tita 1 punto. Esto para la 1. Y para la 2, uno diría, bueno, ¿y ahí con qué vas a trabajar? ¿Con coordenadas cartesianas? Bueno, no, da igual, puedo seguir trabajando con coordenadas polares. Tengo el origen de coordenadas aquí, por aquí arriba. O sea, la bola se encuentra por ahí abajo. Es decir, que esta dirección hacia abajo será la dirección radial. En este caso da igual cogerlo como eje cartesiano que como eje, pero yo diría que es más cómodo incluso si seguís viéndolo como un eje en coordenadas polares. Entonces tendríamos componentes en la dirección radial. Positivo, el peso m2g menos t igual a m sub 2, está en la dirección radial. m sub 2, y ahora viene la componente radial de la aceleración del 2. R2 punto punto menos R2, voy a ponerlo, uno diría, también tienes un ángulo, tita 2 punto al cuadrado, pero fijaos que el movimiento lo estamos restringiendo, o sea que ahora ya viene el momento de decir, no tienes R1 tita 1, R2 tita 2, sino que tienes una ligadura en el movimiento del cuerpo 2, que el movimiento sea vertical. Eso significa que tita 2 es constante, igual a 0 si queréis ponerlo, es decir que este término es 0. Por lo tanto me queda aquí y lo vamos a dejar ahora un segundo. Pongo la otra componente y lo dejamos un segundo y luego preguntáis fuera de clase lo que queráis. R2 punto punto. Ya que tita 2 es constante igual a 0.
¿Y qué tenemos para la componente angular? Tendríamos 0, tendríamos m2, ¿y qué más tenemos? r2, tita 2 punto punto, más 2, r2 punto, tita 2 punto. Pero fijaos que esto es 0, esto es 0, es 0 igual a 0. No hay nada interesante en esta ecuación, por supuesto, ya que tita ya sabemos que iba a ser constante. Es decir que tenemos, fijaos, tenemos tres ecuaciones con las incógnitas R1, tita 1 y R2. Uno dice, pero no hemos impuesto la ligadura, y aquí es donde también utilizar coordenadas polares es donde demuestra su fuerza, que es la ligadura está chupada. R1 más R2 es constante. Eso significa que la ligadura en la aceleración está chupada. Si queréis ver la dificultad, y os propongo que lo penséis, cuando tengáis un poco de tiempo, esto lo planteáis en coordenadas cartesianas. Y a ver cómo sudáis. Uno dice, va, es fácil. Pero al final os vais a enfrentar a que la ligadura la vais a tener que derivar. Y ahí es donde en coordenadas cartesianas vais a sudar sangre. Es decir, ahí es donde diréis, merece la pena utilizar coordenadas polares, aparte de lo que hemos visto en cuanto a las fuerzas que son centrales. Aquí, R1 punto igual a menos R2 punto, y R1 punto punto igual a menos R2 punto punto. Fijaos que el menos significa que si yo derivo R1 más R2 es constante, ¿qué constante? La longitud de la cuerda. Si derivo eso es R.1 más R.2 igual a 0. R.1 más R.2 igual a 0. Si lo pasáis al otro lado de la igualdad, pues nos queda la relación en las aceleraciones.